Quiero en esta mañana que entrar directo ya a la palabra del Señor y poder compartir con ustedes, bueno, acerca de un concepto que lo encontramos en la palabra del Señor. Hablaba ayer con los chicos, bueno, lo dejé allí caer, acerca de lo que es la metanoia. ¿Han escuchado hablar de metanoia? Metanoia, metanol dirá. Del final de la meta, no de una carrera, sino que meta, hoy está de moda meta. Está en los móviles, está en todas partes, está presente dos metas, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque quiere ir más allá. Esa meta que habla allí, qué sé yo, la inteligencia artificial, y ¿quién lo tiene? ¿Quién es lo que lo provoca? ¿Microsoft? ¿Quién qué tiene meta? ¿Microsoft? ¿Ah? No, ¿quién lo lleva? El que lleva Facebook, dímelo así más fácil, porque el nombre Facebook es más fácil que decir Mark Zuckerberg, ese mismo. Vale, perfecto. Igual que el que lleva Facebook, él Meta. Cuando él piensa en Meta, todos estos tipos están pensando en algo que va más allá. Más allá de las comunicaciones, más allá. Quiere invadir, quiere trascender en un concepto más allá. Pero cuando hablamos de la metanoia, no solamente significa ir más allá, sino que ahí viene otra palabrita que tiene que ver con nous, o noia, ahí sería no, nous, ¿no? Que tiene que ver con nuestra. De ahí se definen muchas cosas. De hecho, hay un capítulo, Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice transformaos, ¿no? Por medio de la renovación de vuestra mente. Significa que no hay transformación, y allí la palabra transformación significa metamorfosis, cambia la forma de tu mente, transformación, ¿no? No hay un cambio si tu mente no cambia. ¿Te has dado cuenta? Oye, déjate, por favor, deja de hacer eso, que no te hace bien. Y no lo ven. Déjate de fumar, que te hace daño. O déjate de beber, que te pone malas pulgas, decimos en Chile. Déjate de hacer esto porque te portas aquí, te portas... Y no lo ven. Que estás destruyendo. ¿No lo ven? Van de guinda por la vida, claro, porque mientras su mente no cambie, mientras la mente no lo asiente, ellos lo normalizan. ¿Se han dado cuenta de que hay situaciones anormales que la gente las ve como normales? ¿Sí? Y lo ven como natural. No, pero es que es así. Los hombres somos así. Las mujeres son así y lo normalizamos, hablando en lo negativo, ¿vale? Hablando en lo negativo, en lo positivo, no, podemos ser así. Pero hablando en lo negativo, no, es que eso es normal esto, es normal aquello. Y lo vemos como normal. Pero el cambio en la mente nos hace ver las cosas en su verdadera dimensión, tal cual son, ¿no? Es como que cae nuestra mente. Bueno, y de aquí es donde proviene una palabra, la palabra de cambiar la mente, es la que nosotros usamos en el capítulo del arrepentimiento. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes han hecho el ABC? Los que ya lo hicieron, los que lo están haciendo, y los que lo están haciendo, vale, en el próximo capítulo, estoy haciendo al que le toque, la lección 2, viene arrepentimiento y no remordimiento. Es uno de nuestros capítulos favoritos, ¿no? Porque la gente vive de remordimiento. Ay, yo no tenía que haberlo hecho, yo no tenía que haber pasado por esto, no, pero luego siguen en las mismas andadas. Eso es remordimiento.
Pero el arrepentimiento es porque tú has cambiado de mente. Comienzas a ver, comienzas a dimensionar, te comienzas a dar cuenta de que las cosas son... Y cambia, y tu vida cambia. Tu vida es transformada por medio de esta metanoia, vamos a decirlo. Cuando tu mente cambia, vienen realmente los cambios profundos en nuestra vida. Cuando te das cuenta de lo equivocado que estás, cuando te das cuenta de que el rumbo que está llevando tu vida no es el adecuado, cuando asientas cabeza, diría el antiguo, al menos allí en mi país decían así, asienta cabeza, chiquillo, asienta cabeza, madura, te dicen, ¿no? Cuando tú asientas cabeza, realmente es porque tu cabeza se ha sentado, se ha elevado a otro nivel y deja de pensar como un crío, deja de pensar como un irresponsable, deja de pensar como un carnal, deja de pensar como un inmoral y tu mente se eleva a otro nivel. Metanoia tiene que ver con eso. Tiene que ver con una mentalidad que cambia, con una mentalidad que va más allá, con un despertar, podrían llamarlos algunos. Y a veces ese despertar se provoca por una fractura en nuestra forma de pensar. A ver, ¿cuántos de los que estáis aquí, que habéis conocido a Cristo, sufristeis fracturas mentales? Por decirlo de alguna forma, cuando de pronto vuestros ojos fueron abiertos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y dijeron, madre mía, ¿y eso no era normal? ¿Y eso era malo? ¿Y tan grave era? ¿Tan mal estaba? ¿Cuántos vivieron esa experiencia? No tengamos vergüenza conmigo, levanten la mano conmigo. Los que no la levantan es porque todavía no pasan por la metanoia. Está bien, no pasa nada, está bien, ya la pasarán. Pero lo normal es que uno diga, madre mía, y provoca esa fractura mental, ¿no? Como un quiebre en nuestra mente, como que algo se rompe. Y lo que antes para uno era, qué sé yo, bueno, porque era la costumbre, te das cuenta que era una porquería, que era malo, que era dañino, que era perjudicial. Ese pensamiento egoísta de pronto se fractura y dice, ¿qué estaba haciendo? Estaba dañando a la gente que me ama, ¿no? Por mi egoísmo, por mi vanidad. Y se rompe eso. Hay una fractura. Pero esa fractura no es mala, es buena, porque te cambia, ¿sí? O sufres una pérdida, sufres un trauma, y tú dices, madre mía, nunca más, nunca más, nunca más, ¿no? Nunca más voy a conducir bebido, por ejemplo, ¿no? Porque murió fulano, ¿no? Y la mente cambia, una fractura, pero para bien. Provocaste un choque en tu vida, en tus sentimientos, tus emociones, tu mente, y eso te lleva a despertar, producto de esta metanoia. Porque tu mente cambia. Eso provoca cambios en nuestra vida. Ahora la cuestión es, ¿qué debemos hacer para experimentar esta transformación? Pero seguramente en algún momento este gobernador Nehemías dice, está todo bien, pero falta lo más esencial. Aquí falta algo. Tenemos el templo, tenemos los muros, le toca a Esdras dar un paso adelante y comienza a leer la ley, ¿no? De lo que allí venía. Y dice la palabra, ¿no? Dice la palabra del Señor y que se juntó, estoy leyendo Nehemías 8:1, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Voy a leer hasta el 3, ¿vale? Por los que tienen Biblia o en el móvil en alguna parte y los que están tomando apuntes lo pueden hacer. Bueno, ahí está escrito. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían
entender el primer día del mes, séptimo. ¿Para quiénes leyeron la ley? ¿Quiénes tenían que estar allí presentes para leer la ley? Todos, hombre, mujer, todos los que pudiesen entender, ¿no? En otras palabras, los niños a la medida de que ya podían entender, tenían que estar allí. Y dice que todo el pueblo vino a escuchar la ley. Hay una cuestión aquí que si os dais cuenta, es interesante. El pueblo es convocado solo para que escuchen la ley de Dios, solo para que escuchen la palabra de Dios. ¿Sí? Es como si yo dijera, bueno chicos, hoy día, el culto de hoy, solamente vamos a leer la Biblia. Y esta hora y cuarto, hora y media, la vamos a dedicar a solo leer la Biblia y vosotros escucháis. Y nos podemos a leer un salmo, y otro salmo, y otro salmo, y otro salmo, por ejemplo, ¿no? O los evangelios. Y comenzamos a leer el evangelio, y empezamos a leerlo. Y era solamente que ellos estuviesen presentes para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que provoca cambio en nuestra vida y en nuestra mente se provoca solo con el hecho de comenzar a escuchar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? El poder que tiene la palabra de Dios, el poder tan poderoso, por llamarlo, tan trascendente. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra, ¿no? Que discierne, que escudriña los corazones, la mente, y entra hasta lo profundo del corazón, hasta los tuétanos, dice, ¿no? Hasta el hueso, a la médula, diría alguien, ¿no? Y llega hasta allá. Es decir, la palabra de Dios por sí misma es poderosa. Y aquí no estoy diciendo que la voy a explicar, no estoy diciendo que la vamos a analizar, todavía no llega a esa etapa. Simplemente vengan a escucharla. El hecho de escucharla ya provoca cambios. Tú abres la Biblia, lees un salmo, o lees por ahí lees un texto bíblico y te queda dando vuelta. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Tiene un poder inherente, propio de él, la palabra de Dios. Por eso que yo se le digo a la gente, lee la Biblia. No la entiendo, no pasa nada, léela. No importa si la entiendes o no la entiendes. Léela, léete los evangelios, lee la vida de Jesús. Léela, como quien lee una novela, como quien lee una historia. No pasa nada, léela. Porque yo sé que en la medida que la leas, esa palabra te va desarmando, esa palabra te va trayendo alivio, esa palabra te va confrontando, esa palabra va provocando metanoia. Va provocando cambios en nuestra mente. Nuestra mente va cambiando, nuestra mente empieza a sufrir quiebres, fracturas, porque se va reestructurando, se va ordenando para pensar y ver la vida de una manera mejor. Bueno, aquí están todos, hombre y mujer, todos los que podían entender, escuchando la palabra. Y dice que leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo? Desde el alba hasta el mediodía. Es decir, de las 6 de la mañana hasta las 12. Yo antes les hablé de una horita y media, ¿no? No, estos se pegaron 6 horas. ¿Estamos dispuestos, qué sé yo, el próximo domingo, venir a las 6 de la mañana, estar hasta las 6, solamente escuchando la palabra? Bueno, aquí esto se usó. Empezó a leerla, empezó a leer, y seguramente empezó por el Génesis, Éxodo, porque leyó la ley era el Pentateuco, es el Pentateuco, y se empezó a leer los 5 primeros libros de la Biblia, y comenzó a leerlo, solo a leerlo. ¿Alguien ha leído el Pentateuco? ¿Se han leído los primeros 5 libros? ¿De qué trata el Génesis? De la creación. ¿Y qué más? Primero la creación. ¿Y luego? La caída del hombre. Perfecto, muy bien. Yo entiendo lenguas extrañas. No, está muy bien. Yo soy trilingüe, cuatrilingüe, quintilingüe, todos los lingües que ustedes pongan ahí. Vale, empieza con el Génesis, ¿no? Con la creación, la caída, ¿cierto? Después que el hermano mayor mata al hermano menor, la historia. Después, ¿qué es lo que viene? Noé, muy bien. ¿Después qué viene? ¿Qué más viene? La Torre de Babel, perfecto. ¿Después qué viene? Después ya viene todo lo que es la descendencia de Abraham y la historia y su descendencia de Abraham, Jacob, Isaac, la descendencia de Jacob, allí en José, la historia de José, y termina Génesis con la muerte de José, ¿no? Y la descendencia ya en Génesis. Luego viene Éxodo. Éxodo arranca con la transición. Éxodo significa salida. Entonces, comienza la historia. Éxodo significa salida, ¿no? Entonces, Éxodo comienza con que allí estaba el pueblo creciendo y Faraón se pone nervioso, que hay mucha gente judía y que se pueden rebelar contra él y vamos a matar a los primogénitos, ¿se acuerdan? Y es cuando Moisés se escapa de la muerte y luego un resumen más malo, pero bueno. Después se escapa de la muerte y viene, ¿cómo se llama? Dios lo escoge a Moisés para liberar al pueblo, ¿no?
Y el Éxodo habla de eso, de cómo el pueblo librado de Egipto a la tierra prometida. Y ahí lo dejamos, la tierra prometida, ¿cierto? Porque luego ya saltamos a Jueces. El pueblo en el desierto, entrando a la tierra. Después Levíticos, Números y Deuteronomio, esos son los más entretenidos de todos. ¿Sí? Tú te lo has leído, ¿no? Sacrificio. Bueno, y cuando traigas al animalito tiene que tener estas características, no puede, y tienes que matarlo de esta manera, la sangre ponerla aquí, ponerla allá, que bla, bla, bla. Números. La familia de fulano es este, hijo de fulano, hijo de mengano, trisano, de... Son unos libros aburridísimos para leer. De verdad, no son muy entretenidos, pero tienen un contenido... Ya, imagínense al pueblo escuchando todo eso. Uno podría decir, bueno, Génesis me convence. Éxodo entretenido. Pero cuando ya llegas a Levítico y a Número, tú empiezas a decir, Deuteronomio, dices tú, ¿no? Vale. Bueno, eso es lo que ellos estaban leyendo. Ahora, ¿por qué digo esto? Ya lo sabrán. Dice que el pueblo escuchó todo eso. Y todo el pueblo, dice, estaba atento al libro de... Los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. La palabra de Dios no solamente estaba siendo expresada, estaba siendo contada las historias. Simplemente la historia estaba siendo leída ahí en voz pública, sino la gente estaba así, atento. Ahora la cuestión es por qué están atentos a una cosa tan un poco aburrida en cierto sentido, ¿no? Pero están atentos, escuchando lo que allí está pasando. Sigo, porque no quiero variarlo. Sigo. Miren lo que dice. Y abrió pues Esdras sobre un púlpito, estaba sobre un púlpito, ¿sí? El 5, él estaba sobre un púlpito, dice que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Me gusta, entre paréntesis, este es un detalle, voy a entrar en este detalle. ¿Se dan cuenta que cuando uno lee así, esto causa una impresión? A que yo simplemente abra el móvil y lo lea así. No estoy menoscabando lo uno y lo otro, ¿no? No. Pero esto tiene, cuando tú ves a alguien con una Biblia o ves a alguien con un libro, ves a alguien con cosas, con elementos en sus manos, es más pedagógico, vamos a llamarlo. Porque estás transmitiendo algo, estás transmitiendo una enseñanza, estás dándole valor a lo que tienes en tus manos, ¿no? Las manos siempre como que te indican lo más valioso que está ocurriendo allí. Por eso que el movimiento de las manos y todo. Entonces, que él haya cogido el libro allí, ¿no? Y lo esté abriendo en presencia de todo el pueblo, ¿no? No es una cuestión menor, es importante. Porque él está dándole la importancia que tiene a lo que allí está ocurriendo. Y lo abre para que la gente entienda que esos libros estuvieron cerrados por mucho tiempo, entre paréntesis. Ellos tal vez llevaban, no tal vez, sino que llevaban casi más de un siglo sin leer las Escrituras. Llevaban tiempo sin saber lo que allí ocurría. Entonces abre el libro y comienza a leerlo. Dice que cuando lo lee, el pueblo estaba atento, ¿no? Y todo el pueblo siguió atento. Y luego él dice, el versículo 6, que entonces bendijo Esdras a Jehová. ¿No? Me estoy con la chuleta aquí. Lo abre y lo bendice. Bendice Esdras a Jehová. ¿Qué le llama? Dios grande. ¿Y todo el pueblo respondió? Muy bien, esa misma fuerza. Alzando sus... Significa que dijeron amén, dijeron, ¿no? Alzando sus manos, amén. ¿Y luego qué hicieron? Se humillaron y adoraron a Jehová. Esta es como comenzó la lectura. Así comienza la lectura. La gente atenta, Esdras levanta el libro o se para, abre el libro y lo primero que hace es bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué? Perdón, que los pilla así en frío, ¿no? ¿Por qué bendice el nombre de Dios? Porque va a leer su palabra. ¿Qué está demostrando con eso? Reverencia, respeto, importancia, pero también está diciendo, esto es de Dios, no es mío. Esto es la palabra de Dios. Ojo, porque lo que está haciendo él es confrontando al pueblo con Dios. No son las palabras de Esdras, es la palabra de Dios. Entonces, es bonito esto, porque la palabra de Dios, nosotros damos por hecho, por los resultados que tiene, que es palabra de Dios. Me cambia, me toca, pero es mucho más bonito cuando yo tomo conciencia y digo, esto es palabra de Dios. Es Dios lo que lo ha dicho, es Dios que ha permitido que llegue a nosotros. De hecho, nosotros ponemos mucho énfasis que la palabra de Dios es inspirada por Él. Ayer lo hablábamos en una de las clases, ¿no? Estos días lo hemos estado hablando. Es inspirada por Dios. Es decir, Dios se ha procurado y se ha preocupado, ¿no?, de que nosotros tengamos su palabra en medio nuestro. Es su palabra, no es nuestra palabra, ¿vale? Ya veremos por qué. Hay muchas cosas que estoy dando pistas, ¿vale?, para luego unir el rompecabezas. Y seguimos con esto. Entonces, ellos están allí, todos escuchan la palabra, pero luego, ¿qué es lo que hace el pueblo? Cuando él bendice,
te bendigo, Señor, esta es tu palabra. ¿Qué hace el pueblo? No, antes de eso. Ya, pero hágalo. ¿Qué hicieron? A ver, ¿qué significa esto? Así sea. ¿Sí? ¿Vale? Así sea. Pero significa, yo suscribo eso. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Eso, yo opino igual que eso. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando nosotros decimos amén, nos estamos alineando con lo que allí está diciendo, con lo que allí está ocurriendo. ¿Y por qué levantan la mano? Tú cuando levantas la mano, ¿para qué lo haces? Para llamarla, por un lado, ¿no? Pero en este caso, ¿qué significa? ¿Qué creen? Me rindo, me someto, me comprometo. ¿Ah? Reconocimiento, perfecto. Todo eso. Es decir, si os dais cuenta, y aquí otra cosa entre líneas, la expresión física tiene mucho que ver en nuestra relación con Dios. Claro. No es lo mismo. ¿Os dais cuenta, no? O cuando, a ver, tengo varios, estoy cerrando carpetas, ya sabéis que estoy cerrando carpetas. Una pareja de enamorados, ¿no? Que están así los dos. Una expresión. No, los enamorados están ahí. ¿O no? Hay expresión. Las manos se mueven, las caras se mueven. Todo expresa que hay algo, ¿no? Y a veces uno los mira y dice, ahí pasa algo, por la mirada, por la actitud, ¿no? ¿Por qué? Porque los gestos es una proyección de nuestros sentimientos, ¿sí? Es una proyección de nuestros sentimientos. Entonces, en este caso, cuando tú estás en la iglesia, cuando tú te vas hacia la palabra del Señor, tus gestos también tienen que expresar lo que está en tu corazón. Y a veces os digo, a mí me gusta levantar las manos. Para mí cuando las levanto así es porque le estoy dando gloria y honra. Cuando las pongo así es porque quiero recibir. Cuando las pongo así porque quiero transformar en un vaso que se llene, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando me inclino mi rostro es porque me estoy humillando. Intento expresar con mis gestos, ¿no? Lo que está en mi corazón, de alguna forma, expresar. Y si me arrodillo, mucho mejor todavía. O si nos tiramos de tripa en el suelo, mejor todavía, ¿no? Porque luego estos lo hacen. Porque dice que luego se humillaron y adoraron a Dios, inclinándose. Es decir, al Señor, nos sujetamos a tu palabra. Un día vamos a hacer un culto donde en la predicación estemos todos de tripas, humillados. Nos sujetamos a lo que tú digas, Señor, ¿no? A ver, que un poco eso era lo que ellos estaban diciendo. No solamente te adoramos, te reconocemos y nos comprometemos a lo que tú estás diciendo, sino que luego, Señor, yo me postro, me inclino y me sujeto a lo que tú vas a decir, a lo que tú me vas a decir, a lo que tú me vas a enseñar. Me expongo a tu palabra, ¿no? A lo que tu palabra quiere hacer conmigo. Qué buena es. Es decir, la metanoia, el cambio de mente, pasa por esos cambios, por esas actitudes del corazón. El querer, el disponerse, porque cuando tú te rindes, tú estás entregando tu voluntad, ¿no? En este caso a la voluntad de Dios, para que provoque esos cambios en nuestra mente. Dios nunca cambia una mente soberbia, por ejemplo, altiva, arrogante, que va de chula. Dios dice, no, mira. Mientras no te bajes, majito, yo no te voy a poder. Yo, con el humilde, cuando nos humillamos, cuando nos arrodillamos, esa palabra comienza a llegar a nuestra vida y comienza a llegar a nuestro corazón. Por último, ya con esto salto al otro texto. Por último, la parte gestual reafirma lo que está en nuestra mente. ¿Me voy explicando? Así como nuestras palabras reafirman lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestros sentimientos, para bien y para mal, ¿sí? Cuando tú lo cuentas, luego también los gestos reafirman lo que está en tu corazón. A ver, cuando tú andas con una cosa medio atravesada aquí, ¿te has dado cuenta alguna vez? Bueno, yo sé que eso le pasa a cierta gente en algún lugar, y a vosotros es difícil, pero bueno, yo casos por ahí que me han contado. Están con una cuestión dando vuelta aquí. Basta que tú y comienzan bla, 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 bla. Y te sueltan toda la porquería que tienen dentro, ¿no? Pero te has dado cuenta que en la medida que sueltan ellos, no tú, sino ellos sueltan la porquería, se vienen más arriba, abren los ojos y empiezan a gesticular también. Claro, porque al final lo que está dentro tiene que salir. Y no solamente sale por la boca, sale por los gestos. Y esos gestos al final están reafirmando, junto con las palabras, lo que hay en el corazón y lo que hay en mi mente. Y yo me lo termino creyendo. Es que tú no me quieres. Es que tú no me amas. Es que tú aquí. Es que tú eres allá, ¿no? ¿Me voy explicando? Ahora al revés, lo mismo. Las cosas positivas,
cuando tú la alabanza, el respeto, la honra, eso te hace bien. Porque tu corazón reafirma lo que hay en tu corazón. Cuando tus palabras son de bien, reafirma lo que está allí, los cambios que se están provocando. Y luego cuando tú lo gesticulas o haces acciones, vienen a reafirmar aquello también. No voy a dar ejemplos por si no me voy a alargar mucho, ¿vale? Pero es bonito esto. Amén. Gloria a Dios. Por eso que tú di amén de vez en cuando en el culto. Amén, sí. Y cuando te den un codazo, no importa, tú di amén igual, ¿vale? Levantas la mano y decís, esta es para mí, Señor. Esa me llegó así, Señor. Y que se den cuenta todos. Total, no pasa nada. Total, es la palabra de Dios que te está hablando y ya está, ¿no? Y dice luego, esta es una cosa que pasa aquí. Dice que Nehemías, siguen leyendo la palabra. En el versículo 9, lo puse ahí en negrita, porque ellos le dicen, Dios santo, día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis. Dicho otras palabras, no estén tristes. Qué profundo estoy hoy día. Vale. No os entristezcáis. Tampoco, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en ellos? Mientras estaban leyendo la palabra, mientras él solamente estaba leyendo, recuerden los números, eso. ¿Qué empezó a ocurrir en ellos? Transformación, quebrantamiento. Empezaron a caer las lágrimas. ¿Por qué estoy llorando? No sé, pero empezaron a llorar todos. Y empezaron a ponerse tristes. ¿Por qué se empiezan a poner tristes? Solo estaban escuchando. Estaban contando lo que allí ocurría. Pero su corazón empezó a sentir una carga. ¿Sí? ¿Notáis lo que provoca la palabra? Carga. Y se ponen tristes. No lloréis, porque todo el pueblo lloraba mientras escuchaban la palabra. En el principio creó Dios. ¿No? Hijo de este, Matusalén, hijo de este. No, yo hubiera sido un poco incómodo, no sé, para el pobre Edra estar leyendo y todo, llorando. Porque además que son exagerados los orientales para llorar, no son tan mesurados como nosotros. Los latinos. Lloran y tiran cenizas, polvo y se humillan. Siempre las descripciones bíblicas son muy exageradas, ¿no? Y lloran, y aquí, que allá. Ya imagínate toda esta una multitud llorando, quebrantada. ¿Por qué lloraban? Porque la palabra les estaba convenciendo. Ellos cuando van leyendo la palabra, ellos comienzan, su mente, ahí está el quiebre, ¿no? Y comienzan a entender y dicen, ahora sé. Ahora me doy cuenta por qué nosotros nos fuimos al exilio. Ahora entiendo por qué los muros se destruyeron. Ahora entiendo por qué mi familia fue dispersada a lo largo de toda la tierra. Ahora entiendo, y empezaron a encontrar sentido a todo lo que habían vivido, a todo lo que estaban pasando, y se dieron cuenta de la responsabilidad que le tocaba a cada uno en toda esa situación que habían vivido. Y seguramente se dieron cuenta de que sus pecados, que de haberse dado espalda a Dios, y que estaba todo escrito allí. Oye, pero si Dios dijo, porque la ley comienza a decir, y al respecto de la ley decía, si vosotros me dais la espalda, yo os doy la espalda. Pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Deuteronomio, ¿no? Escogió vosotros la bendición o la maldición. Y habían escogido la maldición porque habían hecho todo lo que Dios les había dicho que no hiciesen. ¿Te das cuenta? Y comienzan a darse cuenta de que se habían equivocado, que la habían liado y que estaban en riesgo de seguir cometiéndolo. Entonces, uno de los aspectos, ¿por qué la palabra es bonita y es buena? Porque la palabra nos hace llorar, nos quebranta, rompe nuestros esquemas, rompe nuestras estructuras, provoca esos quiebres en nuestra mente. Nosotros siempre estamos acomodando cosas en nuestra mente. ¿Se has dado cuenta? Yo no sé si habéis visto estos thrillers psicológicos que a veces dan en algunas plataformas, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo la mente de este fulano tan inteligente o fulana tan inteligente es capaz de llegar a estas conclusiones y justificarlas, por ejemplo? ¿Cómo? O a veces en la misma vida real tú ves a ciertos personajes públicos y dices, pero si el tipo es un ladrón, ¿cómo lo justifica? No quiero dar nombre. Pero si este es un sinvergüenza, ¿cómo lo justifica? Y se queda muy pancho. Claro, porque su mente ya se han estructurado para pensar de esa manera. Pero cuando viene la palabra rompe esa estructura. Porque ante la palabra de Dios no hay mentira que tú puedas justificar. No hay nada oculto que no salga a luz. No hay engaño que Dios no traiga a luz, a su presencia, para poder sacarlo a la verdad.
No hay manipulación que valga. Tú y yo nos manipulamos a nosotros mismos y manipulamos alrededor para convencernos y no sentirnos tan mal y a veces, como si aliviar nuestra conciencia. Pero frente a la palabra de Dios, perdóname, no hay alivio. La palabra es verdad. Repita conmigo. La palabra es verdad. Me guste o no me guste, es verdad. Es así. La palabra de Dios nos muestra cómo funciona el sistema. Me guste o no me guste, el sistema funciona así. Estas son las reglas del juego. Y cuando el pueblo empieza a llorar es porque se da cuenta que ha ido contra el sistema todo el rato. Que durante décadas, durante cientos de años, habían ido contra, porque lo del exilio fue el resultado de cientos de años de desobedecer a la palabra de Dios. Es el resultado de haber ido en contra, que no hagas y lo hago, que yo lo hago a mi manera, que a mí me parece que esto es mejor, que esto es peor, que yo. Y cada uno iba evaluando y la palabra de Dios aparcada allí. Por eso cuando la palabra de Dios es desempolvada, puesta sobre la mesa y comienzan a leerla, la gente dice, madre mía, la que hemos liado, la que se ha liado, y empiezan a llorar. Hay una confrontación allí. Les hizo conscientes de sus responsabilidades y su culpa. El escuchar la palabra de Dios les hizo entender el porqué de la situación en la que vivían, ¿no? Entonces, un aspecto de la metanoia es que nosotros tomamos conciencia de nuestra realidad para poder cambiarla. Nadie puede cambiar si no está consciente de la realidad y no acepta la realidad que está viviendo. ¿Me voy explicando? Cuando tú lo justificas, cuando tú lo maquillas, no. Tienes que estar consciente. Esto es grave, esto es terrible, esto no corresponde, esto no me lo puedo permitir, esto no. Y eres capaz de mirarte al espejo y poner esas líneas rojas, dice, ahí es tu mente, está allí. Y la palabra de Dios nos ayuda en ese proceso, interviene en ese proceso para que pueda haber un verdadero cambio en cada uno de nosotros. Pero bueno, hasta aquí los tenemos a estos chicos llorando, ¿no? Pero luego viene una parte muy bonita también, dice. Luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce. Dulce, enviad porciones a los que no tienen nada. Es decir, sé generoso con tus vecinos, ¿no? Sé solidario, ¿no? Porque día santo es a nuestro Señor. No lloren, le dijo. ¿Para qué lloran? No lloren. Porque el gozo de Jehová es vuestra. ¿Habían escuchado este texto? ¿Ah? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Lo digan, miremoslo al revés. ¿Qué es lo que nos fortalece? El gozo del Señor. Y eso tiene dos perspectivas. Una, que Dios comparte su gozo con nosotros y en nosotros está el gozo del Espíritu. Bueno, de hecho, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Está el gozo del Señor en nuestro interior. Pero también, por otro lado, está la otra lectura. Que si Dios está gozoso, nosotros vamos a estar bien. ¿Sí? Que si Dios está alegre, si agranamos a Dios y Él está a gusto, nosotros vamos a estar gozosos, vamos a estar en paz. ¿Se entiende? O lo digo de otra manera, si es fácil. Si Dios se enfada, ¿cómo estoy yo? Si lo hago enfadar, pues, usando esa figura, ¿no? ¿Cómo estaríamos? No, yo estoy bien porque Dios está enfadado. Estoy gozoso, hay gozo en mi corazón porque he hecho todo lo que Dios no quiere y lo tengo ahí de uñas sobre mí. No. El gozo, claro. Lo contrario, nuestra vida no funciona, nuestra vida percibe o nuestra vida sufre, ¿no? Las consecuencias de un Dios airado, diría un antiguo predicador, ¿no? Pero cuando Dios está gozoso, está alegre, aprueba, su rostro está a favor nuestro. Me encanta eso. Yo siempre, yo no sé a vosotros, pero a mí me gusta mirar a los ojos a mi esposa y ver su aprobación. Cuando me mira, me dice, ¿me cierra o no? Yo la hago. Pero cuando me mira, es diferente, ¿no? Los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes. Yo me he sacrificado porque a vosotros os pasa lo mismo, ¿eh? No vengan aquí, que a todos pasa lo mismo, ¿no? A ver, los casados aquí, ¿dónde están? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque te ponen las gafas oscuras y no quieres verle a los ojos. Estamos así. No, porque uno ya no mira, ¿no? Uno ya está... ¡Ay! Ni mirar para el lado. Es como saltarte. Mírame aquí, Diego. Tú no mires para el lado, ¿vale? Jorma, mírame a los ojos aquí. No mires a la chinita. Mira para acá. Pero no sé si me comprendo. Me doy a entender, ¿no? Me explico. Pero es tal cual. El gozo del Señor es tu gozo. Porque es su aprobación.
Entonces, cuando ellos están frente a la ley de Dios y terminan llorando, quebrantados, están allí con su corazón humillado, ¿eso qué es lo que trajo al corazón de Dios? Alegría. Dios dijo, así es como os quiero ver. Os quiero ver llorar por vuestros errores. Os quiero ver arrepentido por haber metido la pata, por haber quebrantado la ley. Es así como os quiero ver. Y eso trae alegría al corazón. Entonces, ¿qué es lo que dice Nehemías? Tranquilos, el corazón de Dios está alegre. Esa es vuestra fortaleza, esa es vuestra seguridad, esa es vuestra convicción. Mira, si quieres que te vaya bien en la vida, alegra el corazón de Dios. Alegrando el corazón de Dios te va a ir bien. Haz su voluntad y te va a ir bien. Exacto. Obedece a su palabra, vas a alegrar el corazón de Dios y te va a ir bien. Tu mente va a cambiar y Dios nos ayuda a pensar de otra manera. Por mucha justificación, por mucha explicación. No, la palabra de Dios es su palabra. Yo soy, dice, yo lo digo, y ya está. Y eso es lo que muchas veces nosotros, gran parte de nuestro sufrimiento o gran parte de lo que nos pasa es porque no hemos alegrado el corazón de Dios. Y nos da exactamente lo mismo muchas veces. Hasta más encima lo provocamos. Total, Dios me entiende. No, Dios te entiende pero no, porque no es tonto, pero no lo acepta. Y cuando Dios no acepta, no hay gozo en su corazón, tú no disfrutas del gozo. Siempre está esa espinita allí en tu corazón. Avanzo. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían, ¿qué se provocó? La metanoia. Se provocó el cambio en su mente. ¡Pah! Ahora lo entiendo, ahora me doy cuenta, ahora sé cómo hacerlo. Leí el manual, ahora sé cómo funciona esto. Ahora leí el manual, ahora sé lo que no tengo que hacer para no volver a la esclavitud. Ahora leí el manual, sé lo que tengo que hacer para que los muros no vuelvan a ser destruidos, para no pasar por la misma historia, para no repetir lo que otros han hecho, etc. Leí, lo entendí, el pueblo lo entendió. Qué bonito, ¿eh? Porque eso es lo que quiere Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una religión y una relación con Dios? Que en la relación tú llegas a entender cosas, lo comprendes. La religión no, lo hace porque Diosito se enoja. No entiendo por qué, pero se enoja. Porque él es un enojón, dirían los niños, ¿no? Porque él está allí para acá. No, en la relación Dios te lleva a entender lo que está ocurriendo, lo que pasa. Y el Evangelio, eso es bonito, porque el Evangelio es para ser comprendido. Todo tiene una causa, todo tiene una razón lógica para hacer. Eso de la fe, no, usted hágalo, obedezca y no lo entienda. No. Dios quiere que lo entendamos. La ley de Jehová es perfecta y está perfectamente hecha para que la entendamos, la vivamos, sepamos las consecuencias como sepamos también las consecuencias negativas como las consecuencias positivas, los beneficios como los maleficios que puedan venir sobre nuestra vida. Está hecha, está diseñada de esa manera y ellos lo entendieron. Y cuando lo entendieron dijeron, estas son las claves, no tengo por qué volver atrás, no tenemos por qué repetir la misma historia. Se provoca ese cambio en nuestra mente. Hablábamos el domingo pasado de ensancha. No podemos ensancharnos si nuestra mente no va cambiando y no se va adaptando a lo que la palabra de Dios provoca. Todo lo opuesto a la palabra de Dios no es ensanchar, es estrechar. El pecado estrecha tu mente. El pecado te roba, te quita oportunidades, te quita crecimiento. El pecado te roba la vida que está diseñada para vivirla en abundancia, para vivirla de manera digna, para vivirla en honra, para vivirla como ejemplo para los demás. El pecado nos roba esa oportunidad. Pero en cambio, cuando nos ajustamos a la ley de Dios, la ley de Dios ensancha nuestra mente, abre nuestra mente y nos enseña a vivir más allá, a otro nivel. ¿Te das cuenta? A otro nivel. Y avanzamos en él. Avanzamos en ese nivel. El pueblo necesitaba escuchar la palabra del Señor. Ya estoy casi acabando, así que eso lo digo para animar a algunos, ¿no? Si es bueno siempre una palabra de ánimo para la gente, ¿no? El escuchar la palabra había provocado ese cambio en la mente, o el cambio que la mente de este pueblo necesitaba. Tú y yo necesitamos ser cambiados. Recordar que un cambio no es suficiente. Estamos siendo constantemente, cambiados, transformados por el poder de su palabra. Lo necesitamos. Entonces el pueblo necesitaba escuchar esta palabra para ser restaurados. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En el alma? ¿En el espíritu? Y en su mente. Y su cuerpo también, diría yo. Porque hay muchas cuestiones que nos pasan en el cuerpo porque nuestra mente está demasiado cargada, ¿no? Nuestra alma está muy angustiada y eso lo somatizamos muchas veces. Hasta el momento ellos habían restaurado los muros, lo externo, lo de allá, ¿no? Pero ahora eso no valía de nada si su alma no estaba en paz. Porque tú puedes tener una buena casa, pero si no hay paz en tu corazón, no hay paz en la casa, no hay paz en el hogar.
Entonces necesitaban eso, necesitaban la palabra de Dios para recuperar la relación con Dios y de esa forma volver a estar en casa. ¿Te sientes en casa? Cuando llegas a casa, ¿te sientes en casa? Cuando estás solo, ¿te sientes en casa? Cuando caminas por la calle, ¿te sientes como en casa? ¿Te das cuenta? No estoy hablando incluso del contexto, estoy hablando de mi alma. Claro, porque puedo estar en tierra ajena, pero yo sentirme en casa, porque estoy en la presencia. Nuestra casa es la presencia de Dios. Es el lugar donde estamos seguros. La palabra de Dios siempre nos vuelve a su casa y eso nos da seguridad, estabilidad. No importa los vaivenes de la vida o lo que ocurra a nuestro alrededor. Nuestra vida siempre está en casa. ¿Qué es lo que es casa para nosotros? A mí, yo cuando pienso en casa, me gusta porque para mí es como refugio. No sé, para usted, para vosotros, ¿qué es lo que es? Protección, descanso. Te sacan los zapatos, ¿no? Los tiras por ahí, huele, pero no importa, los tiras por ahí, ya está. Estoy en mi casa, abro la nevera y nos comemos el hielo que está ahí adentro. Vale. ¿Qué sé yo? Estás en casa, a gusto. Y eso lo provoca la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia de Dios, estás a disgusto en todas partes, aún en tu propia casa. Generaciones habían abandonado la palabra para vivir a su manera o la manera de Babilonia inclusive. Ahora era tiempo de volver a casa. Habían vivido como exiliados y esclavos en tierra ajena. Ellos necesitaban ser sanados. Esta gente que estaba allí escuchando la ley necesitaba ser sanada. Habían vivido como esclavos, los habían despojado, habían perdido a sus padres, habían perdido a su familia, habían vivido más de un siglo de pérdidas. Venían de una historia terrible que ellos habían vivido. Pero la palabra de Dios venía ahora para sanarlos, ¿sabes? Tú tienes que entender eso, que la palabra de Dios está ¿para qué? Para sanarte. Yo no sé tu historia, cuántos años, 10, 15, 20, 30, 40, 50, no sé cuántos años has vivido en el exilio del Dios, ¿no? Lejos de la casa de Dios. Pero la palabra te ayuda para sanarte, para restaurarte, para traerte de vuelta, ¿no? Ellos necesitaban ser sanados, necesitaban recuperar su identidad. ¿Saben ustedes que bueno, ya no me quiero alargar porque no quiero agobiarlos, pero ellos habían perdido su identidad. Claro, habían nacido ¿dónde? En Babilonia, algunos de ellos, otros en Asiria, pero estos habían nacido en Babilonia. Mi familia es de allá, pero yo nací acá y mi abuelo es de no sé dónde, qué sé yo, ¿no? Habían perdido el idioma, terminaron hablando la lengua caldea, ahora llegaban a Jerusalén y empezaban ya la invasión griega y habían perdido su idioma, es decir, su identidad. ¿Quién soy yo? La palabra, la ley de Dios le estaba devolviendo su identidad. Eso es lo que hace Dios contigo. Define tu identidad. ¿Te das cuenta? La identidad no la definen nuestros padres ni el sistema. Tu identidad y tu función en esta vida la define Dios. Porque Él te creó y Él te diseñó. Y por último necesitaban recuperar su seguridad, su estabilidad, algo que solo Dios puede lograr. Termino con unos textos que me encantan. Cuando leemos la Biblia, me gustó esto, un día lo escuché y decía, hay mucha gente que hoy va donde Dios y le declara, Señor, te declaro, te exijo. En cambio, la mejor actitud es la del salmista, Señor, examíname. ¿Quién ha tenido ha ido al médico estos días o en estos últimos tiempos para que lo examine? ¿Sí? Bueno, me gustaban más los antiguos, los de ahora como que están más pegados al ordenador. Dígame, sí, ¿qué le pasa? ¿No? Pero antiguamente no, tú entrabas, desnúdese. No, más respeto, dice uno, ¿no? Ahora nada. Ahora muchos te ponen un termómetro. Antes, no voy a entrar en detalles, pero era un poco más invasivo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando tú le estás diciendo a Dios, examíname, estás diciendo eso, invádeme. Es invasivo. Rajuña, vete a lo profundo, desnúdame, quítame la máscara. ¿Te das cuenta? Porque nosotros somos como Adán y Eva, nos cubrimos de hojas. ¡Ay, no, Señor! Nos tapamos con las hojas, ¿no? Estoy desnudo, Señor, me da vergüenza, porque yo sé que he pecado, pero yo me cubro. Y la tendencia es cubrirnos. Pero Dios dice, no, desnudo, yo quiero examinarte. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Rajuña lo que hay en mi corazón. A veces, estos son cosas de casa, pero yo las comento aquí porque aquí estoy como en casa. Yo debo reconocer que a veces con Sara hablamos y decimos, ¿de qué parte del corazón lo hemos dicho? ¿Cuál ha sido nuestra intención
al expresar esto o aquello. Y te das cuenta que muy pastores somos, pero a veces salió el viejo Johnny ahí, sale la carne, aflora esto, aflora lo otro, el egoísmo, el orgullo. Y tienes que decir, Señor, examina mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y luego dice, y ve si hay en mí. ¿Qué es lo que es la perversidad? ¿Algún pervertido aquí? Es difícil reconocerlo, ¿no? O pervertida, porque eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero yo estoy diciendo lo que dice allí, yo no lo digo, yo eso no lo escribí. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Si mis caminos son perversos, no porque somos muy buenos, no. Hay perversidad muchas veces en nuestro. Somos perversos, maliciosos, el brujo, la bruja que tenemos dentro, aflora allí, ¿no? Y, ¡ay! ¿Cómo? Dice uno, ¿no? Y guíame en el camino eterno. En el fondo, examíname para luego guiarme por el camino eterno. Guíame por el camino que trasciende. ¿Te das cuenta? El camino eterno, el que ha sido trazado desde antes de la fundación hasta después. Ese camino que trasciende las edades y los tiempos, ¿no? Examina. Pero quédense con esa palabra. Examíname. Cuando vengas a la iglesia, dile, Señor, examíname. Dime lo que tú quieras. No, dime lo que tú quieras, ¿no? Examíname. Cuando el pueblo levantó la mano, examíname. Cuando el pueblo se arrodilló, examíname. Eso estaban haciendo ellos. Se estaban rindiendo. Señor, examíname y dime lo que me está pasando, porque aunque sea duro, no pasa nada. Tú lo vas a curar, tú lo vas a sanar, tú lo vas a restaurar. Quiébrame, no importa, tú luego me armas de nuevo. Pero hazlo tú, ¿no? Otro texto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día. ¿Sabíais vosotros que meditar es hablar por los vagines? Es como cuando tú estás... Bueno, ¿cuántos hablan consigo mismo? Gloria a Dios, no soy el único, Señor. Yo estaba asustado. Y en la mañana dije, voy a pasar vergüenza. El único loco que habla consigo mismo, ¿no? Mientras estamos haciendo las cosas. Y no es el amigo invisible, es uno mismo, ¿no? El problema es cuando yo me enfado conmigo y me dejo de hablar. Eso me provoca. Pero me acuerdo de la Biblia que dice, no se ponga el sol ante vuestro enojo y me reconcilio conmigo mismo. No, si eso también pasa. Pero bueno, nada, lo que voy. Eso era para quitar un poco, los veía un poco tensos, ¿no? En su ley medita de día y noche. Significa reflexionar en voz alta, darle vuelta, analizarlo, mirarlo. Y tú lo vas hablando y le vas dando vuelta. Mira, Señor, esto. Y lo conversas. Porque esa era la forma de meditar. No esa... no, aquí no se pone la mente en blanco en esta meditación. La mente está ocupada, está escudriñando, reflexionando. En su ley medita de día y noche. ¿Qué será? ¿Cómo será esta persona? ¿Junto a qué? De agua. ¿Qué más? ¿Que da su fruto? ¿Y su hoja? ¿Y todo lo que hace? Anda. ¿Y por dónde arranca la prosperidad? ¿A dónde arranca el dar fruto? ¿Cuál es la base de todo eso? Meditar en la ley del Señor. Dejar que la palabra de Dios haga su trabajo. Transforme, provoque la metanoia, ¿no? Cambie nuestra mente, que nos reestructure, que nos ordene, ¿no? Eso a la larga siempre va a acarrear prosperidad. Tú puedes llevar años en la religión, puedes llevar años en una iglesia, pero si no has prosperado, hay algo que está pasando con la ley. Si tú no estás dando fruto, es algo lo que está pasando. Si lejos de dar fruto estás dando mal testimonio, peor todavía, hay algo que hemos abandonado. Si los muros están caídos, es porque algo hemos abandonado. Si aún quedan portillos que no se han cubierto, es porque algo hemos abandonado. Porque la ley de Dios está diseñada para hacernos prósperos, para ser gente fructífera, para que tú y yo seamos gente de honra, gente que bendice, no solamente el nombre de Dios, sino gente que puede caminar y mirar a los demás a los ojos. Y ser de ejemplo para muchos. ¿Me explico? La ley de Dios está diseñada para eso. Y eso es lo que Dios quiere también de tu vida. No así los malos, que son como ¿qué? Estamos en otoño hoy día, estamos en otoño, ¿no? Como la hoja seca que se la lleva el viento y no sabemos para dónde va a parar. Como el tamo que arrebata el viento, dice, ¿no? Por tanto no se entrarán los malos, dice luego. Pero si das cuenta, uno es un árbol fructífero que está instalado, plantado, creciendo, y lo otro es una hoja seca que no sirve para nada. Y nuestra vida debe servir. La ley de Dios es la que provoca ese cambio. La palabra de Dios es la que produce el verdadero cambio, ¿no? La verdadera transformación. Nos eleva, nos restaura, nos sana, nos libera.
nos devuelve la ilusión, volvemos a soñar, a mirar el futuro con esperanza. La palabra de Dios es la que nos levanta, ¿no? Para estar siempre con Él. La palabra de Dios provoca los verdaderos cambios en nuestro corazón. Eso que tú a través de la fuerza, a través de tus métodos no has podido lograr, es la palabra de Dios la que simplemente escuchándola, meditándola, exponiéndote a ella, diciéndole, examíname, Señor, es la que provoca los cambios necesarios para ser sanados y poder ser fructíferos. Pone las bases. Me encanta esto me encanta, porque el pueblo venía de alguna forma reconstruyendo su historia. ¿Cuántos aquí están reconstruyendo su historia? Haciéndola de nuevo. Claro, traíamos una historia de desastre, ahora estamos armándola. ¿No? Tenemos el tinglado, dicen por ahí, ¿no? Tenemos tal vez las estructuras, ahí estamos intentando. Pero, ¿sabes? Cuando construyes en esta nueva historia, esta nueva etapa de tu vida, preocúpate siempre de tener construir con solidez. Porque en la medida que tú construyes con solidez en base a la palabra, tendrás un futuro seguro, porque estará en las manos del Señor. Tu futuro es seguro dependiendo de cómo construyas. Y la palabra es lo más seguro que hay. El pueblo falló y vivió lo que vivió, dio las vueltas que dio, porque no habían construido en torno a la palabra. Le dieron la espalda a Dios y se olvidaron. Pero en la medida que tú mires a Dios y pongas atención a su palabra y seas, ¿cómo se llama?, celoso en guardarla, tu vida se va a construir con una base sólida, un seguro estable, será segura, estable, y es porque va a estar en las manos del Señor.